antes de que Eduardo y yo nos comprometiéramos. Tuvo un accidente de coche y perdió la memoria. Pensó que la mujer con la que iba a casarse era su primer amor, la misma que lo había abandonado en el pasado. Todos se lo explicaron, pero él se empeñó obstinadamente en cancelar la boda conmigo, en secreto. Solté un suspiro de alivio. Después de todo, incluso antes de esto, yo ya quería romper. Capítulo 1. Me enteré del accidente de Eduardo el mismo día de nuestro compromiso. Mientras aún dudaba si debía notificar a familiares y amigos para que asistieran al banquete, recibí una llamada del asistente de Eduardo. Había tenido un accidente de coche y había perdido la memoria. Cuando corrí a la habitación del hospital, Eduardo ya había despertado. Cristina estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Eduardo, con una ternura impotente, le secaba las lágrimas. Entonces oyó un movimiento en la puerta. Se giró y me vio. La suavidad de sus ojos desapareció al instante, reemplazada solo por recelo. Cristina se levantó deprisa, nerviosa, y me explicó: Chloe, entre Eduardo y yo no hay nada. Ya que estás aquí, me iré enseguida. Ella intentó marcharse, pero Eduardo la sujetó con firmeza de la mano. Cuando volvió la mirada hacia mí, en sus ojos no había más que frialdad y distancia. Por supuesto, en la memoria del Eduardo de 20 años, Chloe era casi una figura olvidada. Su voz fue distante y helada. Para ser sincero, Chloe, no entiendo por qué la persona que está conmigo ahora eres tú, pero en mi corazón, Cristina es a quien amo. Las lágrimas de Cristina cayeron como gotas de lluvia. Yo permanecí en la habitación, observando a los dos, pensando en lo ridículo que resultaba todo aquello. Se suponía que yo era la prometida de Eduardo, y sin embargo, de repente me había convertido en la intrusa de su historia. Eduardo dijo con frialdad: Cristina, quédate. Una manera educada de pedirme que me marchara. Su asistente, Leo, entró en ese momento y, al ver la escena, se mostró algo incómodo. Los observé en silencio por un instante. Luego me di la vuelta y salí de la habitación. Leo me explicó: la amnesia del señor Eduardo es solo temporal. El médico dijo que, después de un tiempo y con cirugía, se recuperará. Señorita, no se preocupe. Asentí. Ya que no me quiere a su lado por ahora, quédate tú vigilándolo. Si ocurre algo extraño, avísame de inmediato. Cuando salí de la habitación, el cielo seguía oscuro y pesado, signo de una tormenta inminente. La noche anterior, el clima había sido exactamente igual. Eduardo y yo estábamos repasando con cuidado cada detalle del banquete de compromiso. Sus ojos y su expresión rebosaban de alegría. Entonces contestó una llamada. Era Cristina. Ella sonaba ansiosa, diciendo que su coche había chocado por detrás en la autopista. Estaba asustada y no sabía qué hacer. La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Eduardo. Yo tomé su mano y le dije: puede llamar a la policía de tráfico. Si quiere, yo puedo ayudarla a encontrar a alguien. Pronto lloverá, será peligroso. Eduardo vaciló un momento, y luego, como había hecho muchas veces antes, soltó mi mano. Al ponerse el abrigo, dijo: Cristina acaba de regresar al país. No conoce bien nada aquí. La ayudaré solo esta vez, no será gran cosa. Cuando se fue, la lluvia ya había comenzado. El pronóstico del tiempo había advertido de fuertes tormentas esa noche, pero Eduardo aún así fue sin dudarlo, y entonces ocurrió el accidente. Capítulo 2. Después de salir del hospital, recibí una llamada telefónica. Era el número de Eduardo, pero la persona que llamaba era Cristina. Cristina dijo: Chloe, de verdad lo siento. No tenía intención de causarles problemas con lo que ha pasado. También me siento muy culpable. Escuchando su voz, respondí lentamente: en efecto, deberías sentirte culpable. Cristina evidentemente se quedó en shock. Al otro lado de la línea, respiró hondo y dijo: tranquila, te lo devolveré a Eduardo, solo que ahora, en sus recuerdos solo existo yo. Mientras me necesite a su lado, ¿podrías, durante un tiempo, no aparecerte? Dejé a un lado el contrato que estaba revisando. Caminé hacia la ventana y esperé a ver qué palabras aún más descaradas saldrían de su boca. Él dice que solo quiere estar conmigo cuando salga del hospital. Quiero llevarlo a mi casa. Tal vez eso ayude a que recupere la memoria. En esa calma enfrentada, solté una ligera risa. Está bien, si lo quieres, te lo cedo. La verdad es que entre Cristina y yo no había rencores personales. Siempre supe que ella fue el primer amor de Eduardo. La consideré una rival, pero, en realidad, era la primera vez que ella me veía. El nombre de Cristina apareció por primera vez en mi mundo cuando supe que estaba saliendo con Eduardo. En ese entonces yo cursaba el segundo año de la universidad. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, regresando tarde al dormitorio cada día. Por eso desconocía muchos de los chismes del campus, hasta que una compañera mencionó que la hermosa presentadora de los grandes eventos de la universidad, Cristina, ya tenía novio.
el guapo Eduardo de finanzas. En ese instante sentí una debilidad helada recorrerme todo el cuerpo. Yo quería a Eduardo. Lo había querido durante muchísimo tiempo. Era mi secreto más profundo. Hoy en día ya no recuerdo bien qué sentí en ese momento. Solo recuerdo que entonces aún hacíamos carreras en el campus. Abrí la aplicación en mi teléfono y salí a correr. Di vuelta tras vuelta a la pista hasta caer rendida en el suelo. El software marcaba 6 kilómetros recorridos. Pensé en demasiadas cosas. Comprendí que la distancia entre Eduardo y yo era un abismo insalvable. Yo tenía que trabajar y pedir préstamos estudiantiles para poder terminar la carrera, mientras que la familia de Eduardo, temiendo que no viviera cómodo, ya le había comprado un lujoso departamento cerca de la universidad. Aunque trabajara toda mi vida, tal vez nunca podría comprar una casa así. Había cupos para intercambios estudiantiles en Estados Unidos, y con mi buen promedio mi tutora me recomendó. Con seriedad me dijo que era una estudiante muy esforzada, pero que si mi esfuerzo solo lo gastaba en trabajos físicos y no en ampliar mis horizontes, al final sería un desperdicio para mi futuro. Yo lo entendía, y me emocionaba, pero dudé mucho, muchísimo tiempo. Al final rechacé la oportunidad. La razón era simple, no tenía dinero. Aunque no cobraban matrícula ni los pasajes, aún tenía que cubrir mis gastos de vida en el extranjero, y eso estaba fuera de mis posibilidades. En ese tiempo, yo era tan pobre, pero al día siguiente de enterarme del noviazgo de Eduardo, fui a ver a mi tutora y tomé el cupo de intercambio. En el fondo, lo que sentía era rebeldía. Nací en la pobreza, pero no quería pasar la vida entera solo mirando hacia arriba, hacia él. Con la plaza en mano trabajé todavía más. Recuerdo bien que la noche antes de viajar aún estaba en un empleo temporal. De regreso al campus, pasé frente al gimnasio y vi un enorme y precioso ramo de flores. Me acerqué y descubrí que quien lo sostenía era Eduardo, tan atractivo como siempre, erguido, sonriendo, esperando a su novia que estaba conduciendo el evento. Cristina salió con un vestido de gala que arrastraba en el suelo, maquillada de manera impecable. Entre las bromas y vítores de todos, sonrió y recibió el ramo de manos de Eduardo. El cielo se iluminó con fuegos artificiales. La multitud reía y celebraba. La juventud brillaba con tanto esplendor. Retiré la mirada y pasé a su lado en silencio. Al día siguiente partí al extranjero, pero lo que nunca imaginé fue que, al volver, esa pareja que había amado con tanta intensidad ya había roto. Fue Cristina quien lo dejó. Se había enamorado de otro hombre y, así, terminaron. Capítulo 3. El tiempo había pasado. Las cosas habían cambiado, y yo ya no era aquella pobre estudiante que solo podía mirar desde un rincón con envidia sombría. Eduardo y yo habíamos fundado una empresa juntos. Me convertí en su socia, y ahora era la presidenta Chloe, con todo el prestigio y el poder. Durante el tiempo que Eduardo estuvo hospitalizado, yo mantuve firme el control de la compañía. Sin embargo, había asuntos que requerían su presencia. Una adquisición en el extranjero estaba llegando a su fase final, y se necesitaba la firma de Eduardo. Él podía no aparecer, pero su firma era imprescindible. Leo comentó que había llamado muchas veces a Eduardo, pero nunca contestaba. Yo entendí de inmediato y conduje hasta la dirección de Cristina. En realidad, no debería haber sabido con exactitud la dirección de su casa, pero cuando ella regresó al país, una noche de fiebre alta le había enviado a Eduardo su domicilio. Cuando Eduardo volvió, para evitar malentendidos, me mostró con franqueza su historial de mensajes, salvo algunos pedidos de ayuda de Cristina. No había nada ambiguo. Él me tranquilizó, y en ese momento yo le creí. Tengo buena memoria, así que con una sola vez recordé dónde vivía Cristina. En ese instante, mi coche se detuvo frente a su edificio. Permanecí dentro del auto, sin prisa por subir. En una pausa para fumar un cigarrillo, vi cómo Cristina salía tomada del brazo de Eduardo. Los dos reían, conversaban y se comportaban con la intimidad de una pareja enamorada. Sin diferencia alguna, entraron en un centro comercial cercano, y yo los seguí en el coche, manteniendo la distancia. Me estacioné, los seguí al interior del centro comercial, y entonces los vi subir a los cars. Eduardo reía con una felicidad desbordante. Durante todos estos años luchando a su lado, su carácter se había vuelto más sereno y reservado, y sus sonrisas cada vez más escasas. La verdad es que hacía mucho que no lo veía reír con tanta libertad. Aquella sonrisa resultaba casi hiriente, así que me fui acercando poco a poco, hasta que finalmente los dos me notaron. La sonrisa de Eduardo se fue borrando lentamente y se detuvo. Mi mirada cayó en su mano izquierda. Sobre el volante, el anillo sencillo que llevaba en el dedo medio ya no estaba. Yo miré mi propia mano izquierda. Allí aún permanecía el anillo que en otro tiempo hacía juego con el suyo. Capítulo 4. Los tres nos sentamos en la cafetería del primer piso. Fui al grano,
Hablé brevemente con Eduardo sobre la situación, la necesidad de su firma y el hecho de que no respondía a las llamadas. Cristina se apresuró a explicar. El celular de Eduardo se mojó ayer cuando se estaba bañando, así que lo llevamos a reparar. Su rostro estaba enrojecido. La miré con frialdad, sin ganas de interrogar más. Clavé mis ojos en Eduardo y dije, no necesito excusas. Lo único que tienes que hacer ahora es volver a la empresa y firmar el contrato. Eduardo, evidentemente, no me creyó. Su mirada era sospechosa. Yo no tenía intención de explicarme demasiado. Marqué directamente el número de Leo y lo puse a hablar con él. Eduardo tomó el teléfono y salió a contestar la llamada, dejando la mesa en la esquina solo con Cristina y conmigo. La mujer frente a mí ya no mostraba la timidez de días atrás. Quizá el tiempo de cariño con Eduardo le había dado confianza. Me habló sin rodeos. Chloe, ahora la persona a la que Eduardo ama soy yo. Revolviendo mi café, respondí con indiferencia. ¿Y qué? Cristina insistió con solemnidad. Me arrepiento. Todos estos años me he arrepentido de haber abandonado a Eduardo. En aquel entonces era demasiado joven, fácil de engañar por la tentación. Cuando comprendí, ya era demasiado tarde. Así que, Chloe, lo que quiero pedirte es que lo dejes, que me lo devuelvas. Al fin y al cabo, aferrarse a un hombre que no te ama también es una forma de sufrimiento. Alcé la vista y vi a Eduardo fuera de la cafetería. Aún hablando con Leo, tenía el ceño fruncido. Al notar mi mirada, la esquivó de inmediato, y pensar que no hacía mucho. Solía besarme en la frente cada mañana al despertar y decirme buenos días. El corazón humano cambia con facilidad. Miré a Cristina, ansiosa de una respuesta, y le pregunté con frialdad, entonces, ¿cuál es el precio? Ella se quedó atónita. Con paciencia, desmenucé mis palabras. Todo en este mundo tiene un valor. ¿Cuánto vale Eduardo para ti? ¿Cuánto estás dispuesta a dar? Y otra cosa, señorita Cristina, Eduardo y yo llevamos 7 años luchando juntos. La mitad del éxito de esta empresa es fruto de mi esfuerzo. Ahora que toca recoger los frutos, ¿vienes tú a intervenir con toda la cara dura? ¿Qué se supone que es esto? Tras tantos años en el mundo de los negocios, hacía tiempo que había dejado de ser aquella muchacha callada y tímida, acorralada por mis preguntas. Cristina enrojeció los ojos, casi con torpeza. Sacó varias tarjetas de su bolso y me dijo, tengo dinero. Puedo darte todo lo que poseo. Además, tengo varios apartamentos a mi nombre, excepto en el que vivo. Los demás también puedo dártelos. No pude evitar sonreír ante semejante ingenuidad ridícula. ¿Y qué se supone que haría yo con todo eso? Señorita Cristina, ¿acaso piensas que no tengo lo mismo? En los ojos de Cristina fue apareciendo poco a poco la confusión. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Chloe, afuera. Eduardo había terminado la llamada y se acercaba a nuestra mesa. Acciones. La mitad de las acciones que tiene Eduardo. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió. Seguramente Eduardo había escuchado mis palabras. Su expresión se oscureció, y su mirada se posó en mí con una mezcla de complejidad. Segundos después, en sus ojos apareció un tinte de desprecio. Torció los labios y soltó una risa irónica. Chloe, sabes aprovecharte del fuego como nadie. Tomé mi bolso y me puse de pie. Les dediqué una sonrisa leve. Así es. Ahora soy una mujer cegada por el dinero. Ya he puesto mis condiciones. Si las aceptan o no, eso depende de ustedes. Capítulo 5. El Eduardo de 20 años no me decepcionó. En aquel tiempo, en su corazón, el amor era más importante que la carrera. Estaba dispuesto a ceder la mitad de sus acciones por Cristina, y así yo pasé a ser la mayor accionista de la empresa. Cuando recibí la noticia, mis sentimientos eran muy complejos. El asistente Leo creyó que estaba triste por la decisión de Eduardo de separarse de mí, y me sirvió una taza de té caliente para consolarme. El presidente Eduardo solo no la recuerda ahora. Cuando recupere la memoria, todo volverá a estar bien. Se equivocaba. En realidad, yo no estaba tan triste. Ambos sabíamos que, una vez firmada la transferencia de acciones, entre Eduardo y yo todo había terminado. Por eso, el día que Eduardo vino a firmar el acuerdo, Leo no pudo evitar aconsejarlo. Presidente Eduardo, ¿estás realmente seguro? Todos estos años usted y la presidenta Chloe levantaron la empresa paso a paso. Compartieron las dificultades. Ese sentimiento forjado en la lucha no es comparable al de otros. Además, ustedes iban a casarse. Temo que, cuando recupere la memoria, se arrepienta. Eduardo apenas se detuvo un instante mientras pasaba las páginas del contrato. Levantó la mirada pesada hacia mí, luego la retiró y respondió con firmeza. No. Firmó su nombre sin vacilación. Con la mitad de sus acciones, compró su libertad para estar con Cristina. Para él, era un buen negocio. Yo me quedé mirando ese acuerdo y sonreí levemente. La sonrisa apenas brotaba cuando escuché la voz de Eduardo. Su expresión, rara vez tan seria y compleja en aquellos días, me miró fijamente y dijo en voz baja,
He escuchado nuestra historia estos días, Chloe. Te agradezco los años de compañía y apoyo. Lo he pensado mucho. Y creo que lo que yo tomaba por amor hacia ti en realidad era una emoción de gratitud por todo lo vivido. El rostro de Leo cambió. Trató de corregirlo con urgencia. Presidente Eduardo, su cariño por Chloe lo hemos visto todos. No es mera gratitud. Le di una palmada en el hombro a Leo para indicarle que se callara. La secretaria entró para informar que Cristina llevaba tiempo esperando a Eduardo. De inmediato, la expresión de Eduardo se tensó. Lo llamé por su nombre, y sus pasos hacia la puerta se detuvieron. Sonreí y le dije, espero que no te arrepientas en el futuro. Su rostro se tornó en una fría determinación, con una mirada llena de firmeza. En medio del silencio, noté en los ojos de Leo un destello de compasión hacia mí. Yo levanté el contrato en mi mano y sonreí. He ganado mucho. Nadie sabía que, en el momento en que Cristina me pidió que me retirara, en mi interior yo solté un suspiro de alivio. En realidad, yo ya quería terminar desde hacía tiempo. Capítulo 6. Hasta el día de hoy, todavía puedo admitir con total sinceridad que me gusta Eduardo, y que me ha gustado durante muchos años. Eduardo fue testigo de mi yo más desdichada a los 17. En ese entonces, yo era una chica solitaria y callada, considerada por mis compañeros como una empollona que no encajaba con nadie. No me atrevía a ir al comedor con mis compañeras porque temía que descubrieran que siempre pedía el plato más sencillo de verduras con arroz, y a veces solo arroz. Tampoco me atrevía a salir de compras con mis compañeras de cuarto, porque en la calle no podía permitirme absolutamente nada. En aquel tiempo calculaba cada centavo. De mi dinero para vivir tenía que ahorrar poco a poco incluso para comprar materiales escolares, pero, por más que me esforzara en ahorrar, no podía escapar de lo que el destino me tenía preparado. Mi madre había fallecido muy temprano, y yo vivía con mi padre. Pero él había formado una nueva familia y apenas me prestaba atención. Los 50 yuanes semanales que me daba para gastos solía retrasarlos. Siempre repetía la misma frase, ¿de qué sirve que una chica estudie tanto? Al final igual tendrá que casarse. En segundo de bachillerato dijo que mi hermano necesitaba dinero para entrar a un jardín de infancia privado y de élite, y vino a la escuela a obligarme a dejar los estudios. Mi tutora lo convencía con palabras sentidas. Mis notas eran excelentes. Podía entrar en una gran universidad 985 y algún día ayudar mejor a la familia. Pero mi padre no escuchó. Obstinado, insistía en darme de baja. Yo estaba en la oficina de los profesores, sintiendo las miradas de compasión de todos. Bajé la cabeza, fijándome en mis zapatos ya muy desgastados. Solo podía bajar la mirada para que nadie viera mis lágrimas humilladas. La tutora se negaba, y mi padre, furioso, me agarró de la chaqueta escolar para sacarme a la fuerza. Los estudiantes de otras clases empezaban a mirar. Escuchaba sus murmullos. Tal vez no tenían mala intención, pero esas miradas y susurros bastaban para destrozar la poca dignidad que me esforzaba en ocultar. Si en ese momento hubiera habido un agujero en el suelo, sin duda me habría escondido en él para no salir jamás. Y fue justo entonces cuando apareció Eduardo. Era estudiante de la clase vecina, guapo, con buenas notas y de familia rica. Era muy conocido en la escuela. Había ido a entregar unos trabajos. Presenció la escena y entendió la situación. Se interpuso frente a mi padre. Ese joven altivo, aún inmaduro, era más alto que él por una cabeza. Lo miró en silencio, con los labios apretados, pero con una presión sofocante. Mi padre gritaba y se quejaba, pero entre el profesor y los compañeros que intervinieron, acabó soltándome. Más tarde, Eduardo entró en la oficina. No sé qué habló con la tutora, pero esa misma tarde me entregó un uniforme nuevo. Yo tenía muy poca ropa, por eso en casa también usaba los uniformes de la escuela, ya desgastados y descoloridos. No tenía otra opción que seguir usándolos. Eduardo no dijo nada. De hecho, fuera de aquel encuentro, nunca intercambiamos palabras. No mucho después, apareció una señora que decidió apoyarme. Me visitó en la escuela, con semblante amable, y al marcharse me dio en secreto un sobre rojo con dinero. Más tarde supe que era la madre de Eduardo. Me acarició la cabeza y me dijo, mi hijo me contó que eres una estudiante excelente. Te ve como una rival académica, así que sigue esforzándote. Yo siempre me había creído fuerte, rara vez lloraba, pero aquel día, al recibir el sobre, sentí una tristeza indescriptible, un dolor profundo. Recordar a alguien es fácil. Desde mis 17 años, empecé a fijarme en Eduardo y a quererlo. Él era esa luz inalcanzable en mi corazón, mi luna blanca distante. Lo veía como un sueño lejano, y anhelaba acercarme a él. Anhelaba el día en que pudiera conocerlo con calma y dignidad. Capítulo 7. La siguiente vez que recibí noticias de Eduardo fue un mes después, cuando su madre, la señora Lav, vino a buscarme para conversar. Podía rechazar a otras personas, pero no a la señora Lav.
Ella siempre fue muy buena conmigo. Me financió para terminar la secundaria y también quiso ayudarme a completar la universidad. Pero en aquel entonces, por orgullo y dignidad, no quise aceptar más favores. Así que rechacé tajantemente. La señora Love seguía teniendo ese semblante amable. Me dijo, la memoria de Eduardo ha regresado. Me explicó que, antes, Cristina temía que Eduardo dejara de amarla si recuperaba los recuerdos, y le rogó que no se sometiera a la operación. Eduardo aceptó, pero sus padres no estuvieron de acuerdo. Después de todo, lo que había perdido no eran solo mis recuerdos, sino también 10 años de experiencia y capacidades. Ahora, tras la cirugía, todo volvió a ser como antes. Después de un breve silencio, yo sonreí. Eso es bueno. Puede regresar y seguir trabajando. La empresa lo necesita. La señora Love suspiró, hablando con seriedad. Chloe, ¿sabes a qué me refiero? Lo de Eduardo y Cristina fue hace casi 10 años. Su amnesia reciente te causó problemas, pero yo lo veo claro, en su corazón ahora solo estás tú. En cuanto se recuperó, se mudó de inmediato. Estos días se ha encerrado en su habitación. Yo lo entiendo, quiere verte, pero no se atreve. No se atreve a enfrentarte. Su voz transmitía cierta pena. No quería ofenderla, pero en este punto no pude evitar preguntarle, señora Love, dígame, si el amor se midiera en 100 puntos, ¿cuántos valen los de Eduardo? Ella se quedó sorprendida. Cuando uno está enamorado, es difícil no compararse con la ex, aunque antes intentaba ignorar la relación entre Eduardo y Cristina. Durante sus días de amnesia no pude evitar compararme con ella. Comparaba el tiempo que él pasó conmigo con el tiempo que pasó con Cristina, y me preguntaba en qué momento su amor había sido más intenso. No deseaba realmente conocer la respuesta, pero en el fondo, siempre me entristecía. Como no recibí respuesta de la señora Love, sonreí y dije mi propia cifra. Para mí, el amor de Eduardo vale 60 puntos. Es un amante aceptable, pero nada más. Pero, señora Love, ¿acaso solo merezco un amor de 60 puntos? La mujer frente a mí mostró por fin cierta incomodidad en su rostro amable. La Chloe de antes habría sido feliz solo por estar con Eduardo, sin importar cuánto la amara, sin importar cuántos puntos tuviera su amor. Porque para una Chloe que nunca había recibido un amor verdadero, incluso un poquito de amor era suficiente para llenarla. Pero lamentablemente, el Eduardo de ahora se enfrentaba a una Chloe de 30 años. Antes, yo siempre pensaba que debía ser lo bastante buena y esforzarme lo suficiente para estar a la altura de Eduardo, para ser digna de ser amada. Antes, no me veía a mí misma. En mis ojos y en mi corazón solo existía Eduardo, pero en la búsqueda de Eduardo, obtuve muchas otras cosas. Poco a poco, empecé a ver a esa yo que nadie veía. Descubrí que, más que a Eduardo, quería a la Chloe que se esforzaba por alcanzarlo. Al cabo de un rato, la señora Love suspiró con tristeza. Chloe, has entregado mucho por Eduardo. Capítulo 8. Hoy en día, hablar de aquellos sacrificios ya no tiene mucho sentido. Al fin y al cabo en ese momento yo los aceptaba con gusto. Después de terminar el programa de intercambio, rechacé las ofertas de empresas más poderosas y, gracias a mi excelente currículum, ingresé en la compañía de la familia de Eduardo. Sabía que Eduardo trabajaba allí, así que me presenté como candidata a un puesto en el departamento de inversiones. Mi anhelo era estar un poco más cerca de él. Con el tiempo, Eduardo sin duda ascendería a la dirección de la familia. Por eso, mi objetivo entonces era convertirme en líder intermedia en 3 años, de modo que ya no pudiera ignorarme. Quería que viera a la mejor versión de mí. El primer día que entré en la empresa estaba nerviosa, pensando en cómo debía saludarlo si me reconocía. Pero, para mi desilusión, Eduardo me vio y no recordó quién era. Solo asintió fríamente, sin reconocer a aquella compañera de secundaria a la que había ayudado. Lo que más me sorprendió fue que, un año después, Eduardo estalló en una fuerte discusión con sus padres y un día, de repente, dejó la empresa. Yo estaba a punto de ser promovida a asistente de gerencia, pero no dudé. Entregué mi carta de renuncia y me lancé decidida a unirme a la nueva empresa de Eduardo. Se podría decir que estaba cegada por el amor. Y quizá era cierto. Para la Chloe de entonces, Eduardo era toda mi motivación para avanzar. Cuando Eduardo vio mi currículum, se detuvo varios segundos. Luego levantó la cabeza y me miró con aquellos ojos profundos. Chloe, una sonrisa fue apareciendo en su rostro. Te recuerdo. Al fin había recordado a aquella estudiante pobre a la que había ayudado en la secundaria. En ese momento, Eduardo tenía dificultades financieras y solo un pequeño despacho. Yo aporté mis ahorros para convertirme en socia. Ese año las condiciones eran duras. Trabajábamos hasta la medianoche casi a diario. Una vez ya había regresado a casa, pero de repente pensé en un conjunto de datos y, ansiosa por resolver la duda, volví corriendo a la oficina.
No esperaba encontrar allí a Eduardo. Se sorprendió mucho al verme. Yo le mostré un informe de datos y le hice una seña con la mano. Él, tras un raro instante de silencio, me dijo, es muy tarde, te llevaré a casa. Más tarde, la empresa comenzó a estabilizarse, contrató más empleados y enfrentaba la ronda de financiación Serie A. Yo seguía siendo una ingeniera callada, y muchas veces, al cruzarme con Eduardo en la oficina, apenas intercambiábamos un saludo breve fuera del trabajo. No compartíamos casi nada de nuestras vidas, pero las cenas con inversores eran inevitables. Aquella noche Eduardo bebió demasiado y ya no podía continuar. Yo sabía lo importantes que eran esas personas para la compañía, así que me armé de valor y soporté copa tras copa, improvisando frases de cortesía que antes jamás había dicho. Al regresar, los dos terminamos vomitando. Eduardo me miró fijamente y, con un tono de certeza, me preguntó, Chloe, ¿tú estás enamorada de mí? Yo, aprovechando la embriaguez, sonreí con total sinceridad. Sí, por fin lo descubriste. Capítulo 9. Después de confesar mis sentimientos, mi relación con Eduardo no tuvo un avance inmediato, solo que, en los banquetes posteriores, Eduardo una y otra vez bebía por mí, protegiéndome de muchas copas. En realidad, después de aquella primera cena de negocios, dejé de sentir rechazo hacia esos eventos. Poco a poco aprendí a hablar mejor, a fingir mejor, y mi resistencia al alcohol creció cada vez más. A veces me miraba en el espejo y me preguntaba cómo podía haber cambiado tanto, pero al girar la cabeza y ver a Eduardo, pensaba que al menos había algo que no había cambiado, que seguía queriéndolo. En el cuarto año de la empresa, después de una cena de celebración, yo no había bebido demasiado, pero Eduardo sí estaba un poco ebrio. De camino a dejarlo en casa, de repente tomó mi mano, me miró fijamente a los ojos y dijo con toda seriedad, estemos juntos. Estábamos en el asiento trasero, con la luz tenue. Yo sabía que estaba borracho, así que no respondí de inmediato y le pregunté, ¿sabes quién soy? Su rostro ardiente se apoyó en mi palma, y con una sonrisa cargada de alcohol respondió, por supuesto, eres Chloe. En ese instante sentí una irrealidad absoluta. Temía que solo fuera un impulso pasajero. Sostuve su rostro con las manos temblorosas y le dije, Eduardo, dime claramente, ¿por qué quieres estar conmigo? ¿Conveniencia? ¿Gratitud? ¿O amor? Eduardo besó mi mano y dijo, por amor, Chloe, porque te amo. Agaché la cabeza, y las lágrimas se desbordaron sin control. Después de eso, empezamos a estar juntos. Al principio, dudaba del amor de Eduardo. No estaba segura de si realmente me amaba o sí. En lo más profundo de mí, pensaba que Eduardo nunca podría amarme, que yo no merecía el amor de nadie, pero Eduardo resultó ser un compañero excepcional, tolerante, atento, sin nada que reprochar. Hubo una mañana en la que no fui a la empresa porque tuve un ataque de apendicitis aguda. Eduardo lo notó de inmediato, porque yo jamás llegaba tarde. Tiró una reunión importantísima y corrió a mi casa. Me levantó en brazos y me llevó al hospital, tan apurado que incluso perdió un zapato en el camino. Cuando me sostenía, sus manos temblaban. Creo que ese fue el día en que más segura estuve del amor de Eduardo. Después comenzamos a vivir juntos. En ese tiempo, lo que sentía era una felicidad real. Capítulo 10. Unos días después de la visita de la señora Love, me encontré con Eduardo en la empresa tras mucho tiempo sin verlo. Estaba visiblemente más delgado. El traje, antes perfectamente ajustado, ahora le quedaba flojo. En su rostro había una sombra de barba grisácea. Su aspecto era cansado y abatido. Se sentó en silencio en la oficina. Al verme, habló con voz ronca. Chloe, tenemos que hablar. Asentí y le indiqué que entrara en mi despacho. Lo primero que dijo al sentarse fue, Chloe, nunca pensé en casarme con otra persona. Lo miré fijamente, observando cómo sus ojos se enrojecían poco a poco, cómo su voz se quebraba. En este tiempo lo lamento mucho, dijo. No sabía cómo expresarte mis disculpas. Solo quiero decirte que, desde el principio hasta ahora, siempre he querido casarme contigo. No dudaba de la sinceridad de sus palabras en ese momento, pero ahora que había recuperado la memoria y su amor por mí había vuelto, ¿debía yo aceptar sin resentimientos? En su dedo volvía a estar el anillo sencillo que habíamos escogido juntos. Sin saber por qué, me entraron ganas de reír. Levanté mi mano izquierda y le mostré mi dedo desnudo. Eduardo, lo nuestro realmente ha terminado. De inmediato, se vino abajo, como si algo dentro de él se hubiese derrumbado. Se quedó mirando mi mano, con los ojos encendidos, respirando entrecortado y dolorido. En realidad, la primera vez que Eduardo me pidió matrimonio no fue con ese anillo. Medio año atrás, una noche regresó de una subasta. Aquella noche, casualmente, ambos teníamos tiempo libre y nos tumbamos juntos en el sofá viendo un aburrido programa de televisión. De pronto,
Sacó un diamante rosado que había adquirido en la subasta y lo puso en mi dedo. Viendo mi expresión de sorpresa, me dijo con total seriedad: Chloe, casémonos. No sé si entonces fue una decisión meditada o solo un impulso repentino. Al fin y al cabo, en aquella época yo ya sabía la razón por la que había dejado la empresa familiar, para financiar un proyecto efímero de Cristina. Sus padres lo habían reprendido duramente por ello, y nosotros estábamos distanciados por esa situación. No estaba segura de si su propuesta era una forma de disculparse y reconciliarse conmigo, o si realmente deseaba casarse, pero para mí, en aquel momento, un buen final con Eduardo era el mayor de mis sueños, así que preferí no preguntar y simplemente asentí, aceptando su propuesta. En nuestra relación, Eduardo siempre ocupaba la posición dominante. Si él quería casarse, yo aceptaría. Si no lo pedía, yo igual me conformaba con seguir de novios. Más tarde, le dije que el diamante era demasiado grande, que nadie usaba un anillo tan ostentoso para una propuesta. Lo convencí de ir juntos a elegir unos anillos más sencillos. Cuando los escogíamos, de repente le pidió al dependiente que grabara en el interior nuestras iniciales. Yo me reí de lo cursi que sonaba. Él solo me acarició la cabeza y sonrió. A lo largo de los años, hubo momentos de distancia y momentos de intimidad. A veces sentía que nos amábamos. Otras, pensaba si no sería todo un engaño mío, una ilusión que yo misma había construido. No lo entendía. Capítulo 11. Tras un largo silencio, Eduardo me preguntó con voz ronca: Chloe, ¿podrías darme otra oportunidad? Bajo su mirada expectante, negué suavemente con la cabeza. Ya éramos adultos. Lo que él hizo con Cristina durante el tiempo de su amnesia, por respeto prefería no indagar, pero ambos lo sabíamos muy bien. Temiendo que siguiera insistiendo, decidí ser franca con él. Eduardo, en realidad yo ya tenía la idea de romper antes de nuestro compromiso. Él se mostró claramente sorprendido, frunció ligeramente el ceño, como si no pudiera comprender. Yo recordé lentamente lo que había pasado en ese tiempo. Cristina regresó al país hace 3 meses. Siempre encontraba alguna razón para pedirte ayuda. A veces, estábamos cenando y ella decía que se le había roto la tubería. Entonces tú ibas de inmediato. El día de nuestro 3er aniversario, mientras yo abría tu regalo, ella dijo que se había perdido. Y tú otra vez fuiste a buscarla. Desde que volvió, comenzaron a ocurrirle todo tipo de accidentes, y cada vez te necesitaba con urgencia. Al principio me incomodaba, y te dije que ya tenía 30 años. Que no podía ser que cosas tan simples requirieran la ayuda de un exnovio con el que había terminado hacía 10 años. ¿Recuerdas lo que me respondiste? Me dijiste que como Cristina acababa de regresar y el país había cambiado muy rápido, ella no estaba acostumbrada y debía entenderla. En ese punto, solté una risa cargada de ironía. Dime, Eduardo, ¿acaso al regresar Cristina perdió la capacidad más básica de sobrevivir? ¿Acaso no tenía familiares ni amigos aquí? ¿Por qué tenía que acudir presosamente a ti? ¿Y por qué tenías que aceptar? El hombre frente a mí quedó sin palabras ante mis preguntas. Pasado un rato, murmuró: lo siento. No pude evitar soltar una risa sarcástica. No necesitaba disculpas vacías ni arrepentimiento sin sentido. Continué: al principio podía soportarlo. Después de todo, te amaba desde hacía tanto tiempo. Y estábamos a punto de casarnos. ¿Qué importaba aguantar un poco más? Pero después pensé, ¿por qué tenía yo que soportar? ¿Por qué te amaba más? ¿O por qué me resistía a perder lo que había invertido? Había convertido mi relación con Eduardo en el objetivo de mi vida, y por eso me aferraba demasiado. Pero mirando atrás, ¿por qué debía considerar que solo un final feliz con él significaba plenitud? La verdad es que odio que me traten como una opción. Pero, Eduardo, incontables veces me pusiste a competir con Cristina, y tantas veces la elegiste a ella. ¿Qué te hacía pensar que yo iba a esperarte para siempre? ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo surgió en mí la idea de terminar? Quizá aquella noche en la que Eduardo recibió una llamada de Cristina de madrugada y se levantó de golpe. Sentí el colchón a mi lado hundirse. Abrí los ojos y lo escuché susurrar con voz nerviosa, tratando de consolarla. En ese momento pensé, ¿de verdad quiero casarme con este hombre que está a mi lado? Yo había seguido sus pasos durante tanto tiempo. Lo amé por tantos años. Ahora que estaba a punto de tener un final feliz, ¿realmente podía fingir que no veía nada? Me sentía confundida. Y lo estuve durante muchos días. A veces, en medio de una reunión, miraba el rostro de Eduardo y me daban ganas de hablar con él, de decirle: Eduardo, terminemos. En realidad, ya no podía soportarlo. Solo pensar en el matrimonio con él no me traía felicidad, sino confusión. Sentía que incluso ya no me gustaba tanto. Pero cada vez que surgía ese pensamiento, otra voz me decía que estaba a punto de alcanzar el objetivo de vida que me había propuesto, que debía soportar un poco más. No era un cuento de hadas, una dicha.
¿Consumar el amor verdadero? ¿No era eso lo que todos soñaban? Yo no soy una persona que se complique demasiado. Cuando quiero algo, lo hago, y cuando no lo quiero, lo rechazo de inmediato. Pero con esto, hasta antes del compromiso, seguía dudando. Me preguntaba si debía decirle a Eduardo que quería romper. Frente a él, una y otra vez bajaba mis límites. En este tiempo he reflexionado mucho sobre mí. Cuando era joven, siempre pensé que no era lo suficientemente buena, ni lo bastante bonita, y que Eduardo, el hombre que me gustaba, brillaba demasiado. Pensaba que tenía que recorrer un largo camino, tropezar, conseguir un éxito reconocido por la sociedad, para entonces ser digna de estar a su lado, como si el sentido de mi vida fuera estar a la altura de Eduardo. Me puse unas gafas de admiración que me cegaban, y con ellas ignoré conductas que, para la mujer que soy hoy, resultan insoportables. Pero esos filtros siempre se rompen un día. Hoy, incluso agradezco que Eduardo haya perdido la memoria. Al fin ya no tengo que dudar. Puedo mirar de frente a mi propio corazón, y al volver la vista atrás, me doy cuenta, con 30 años, soy tan excelente que aquel Eduardo que un día me pareció deslumbrante, ya no parece gran cosa. Tras un largo silencio, Eduardo sonrió con amargura. Chloe, has cambiado mucho. Esbocé una sonrisa, la misma sonrisa perfecta de cuando cerraba acuerdos. Con calma, respondí, nadie permanece igual, y me alegra haber cambiado. Después de que Eduardo se marchara, permanecí sola en la oficina durante mucho tiempo. De los 17 a los 30, fueron 13 años de perseguir a Eduardo, y aunque este final no pueda llamarse perfecto, tampoco lo considero un arrepentimiento. El asistente Leo entró y me trajo una taza de café caliente. En sus ojos había un matiz de compasión. Al cabo de un rato, no pudo contenerse y dijo, señorita Chloe, me parece una lástima. Lo miré y sonreí suavemente. ¿Me compadeces? Leo se apresuró a explicarse, pero yo levanté la mano y, con calma, añadí, sea por el tiempo o por el amor que entregué todos estos años, no quiero que me compadezcan. He luchado tanto tiempo que, si todavía inspiro lástima, entonces sí que he fracasado de verdad. Capítulo 12. Eduardo y yo terminamos de manera pacífica, sin peleas ni reproches. Él no me reclamó por la transferencia de acciones durante su amnesia. Cuando recuperó la salud, volvió a trabajar con normalidad. Solíamos cruzarnos en la empresa. Su carácter se había vuelto mucho más silencioso que antes. A veces sentía una mirada profunda sobre mí, y al girar la cabeza descubría que era Eduardo. Yo no guardaba rencor hacia él. Al contrario, aún sentía gratitud en mi corazón. Siempre agradeceré al Eduardo de la secundaria. Aquel joven bondadoso y orgulloso que me salvó una vez y me abrió un futuro lleno de posibilidades. Aunque lo nuestro había terminado, seguí manteniendo buena relación con su familia. Si algún día él o ellos se enfrentaban dificultades, yo sin duda tendería una mano. Sin embargo, aunque yo ya lo aceptaba con serenidad, Eduardo parecía incapaz de acostumbrarse a esta relación fría y distante entre nosotros. 6 meses después, vendió sus acciones a la empresa de sus padres y se retiró por completo del negocio. Aún conservo su contacto en el teléfono, pero él rara vez publica algo en redes sociales, y yo tampoco tengo interés en curiosear su vida privada, así que no sé dónde está ni qué hace. Lo que nunca imaginé fue volver a cruzarme con Cristina. Sucedió en un banquete 2 años después. Cristina ya estaba casada. Su marido era un pequeño empresario de la cadena de suministros. Se acercó a conversar conmigo y, casualmente, la vi del brazo de ella. El rostro de Cristina reflejaba incomodidad. Tal vez temía que yo revelara su pasado a su esposo, o que, por rencores antiguos, saboteara sus negocios. Por eso, cuando me vio sola, reunió valor para hablarme, respiró hondo y, con solemnidad, dijo, por lo que pasó en aquel entonces, te pido disculpas. La observé en silencio, sin responder, bajo mi mirada tranquila. Cristina sintió la presión, miró de reojo a su marido y, en voz baja, me pidió, ¿podrías, por favor, no perjudicar el negocio de mi esposo por mi culpa? En aquel tiempo, mi carrera estaba en su punto más alto. Muchas instituciones querían llevar mi empresa a la bolsa, aunque yo aún no lo decidía. Escuché sus palabras sin apartar los ojos de ella. Poco a poco bajó la cabeza. ¿De verdad me ves como alguien tan generosa? Solté una leve risa irónica. ¿Y por qué piensas que yo no guardaría ningún resentimiento? Nunca tuve intención de vengarme de Cristina, ni siquiera la odiaba tanto. Tal vez sin ella yo ya estaría casada con Eduardo, pero ni yo misma sé con certeza lo que sentiría. Lo cierto es que ya la había olvidado, y fue ella quien volvió a irrumpir en mi vida. Pretender que yo podía ignorarla por completo, sinceramente, no soy tan magnánima. Bajo mis palabras irónicas y sin piedad, Cristina bajó la cabeza y se retiró avergonzada. En realidad,
No busqué perjudicar directamente la empresa de su marido, pero cuando él se presentó a una licitación en una de mis subsidiarias, ordené a mi equipo ignorarlo por completo. Quizás su oferta era la más competitiva, pero esa vez decidí no colaborar. Él quería aprovechar mi influencia, pero en el futuro previsible, yo jamás trabajaría con él, simplemente porque yo tenía el poder de decidir, y porque, casualmente, no me gustaba su esposa. Capítulo 13. A veces pienso que el destino es algo realmente curioso. En los 5 años después de mi ruptura con Eduardo, no volví a verlo ni una sola vez. Yo no lo evitaba intencionadamente, pero con el crecimiento imparable de su carrera, las noticias sobre él inevitablemente llegaban a mis oídos. Abrió una empresa de inversiones en otra ciudad, la cual prosperó bastante. Un año incluso fue nombrado joven empresario destacado en aquella región. La siguiente vez que supe de él fue 5 años después, en una cena con amigos del ámbito empresarial. Todos estábamos ebrios, y uno de ellos mencionó a un nuevo inversor que había estado ocupando los titulares de las páginas financieras, y bromeando dijo que hasta él tenía momentos de confusión. Hace apenas una semana, contó riendo, estábamos bebiendo juntos. Se quedó mirando el móvil durante mucho tiempo. Le dije que dejara eso y bebiera conmigo. De repente se quedó aturdido y me preguntó, ¿en Laponia hay auroras ahora mismo? La mesa entera estalló en carcajadas. Yo sonreí por cortesía, y lo escuché continuar, divertido. Todos nos reímos de él. Estamos en junio. ¿De dónde iba a haber auroras? Seguro que estaba borracho y desvariando. Díganme, ¿no creen que su resistencia al alcohol es pésima? Las risas continuaron, y todos comenzaron a comentar sobre ese joven inversor tan exitoso. Mi mente, en cambio, viajó de repente al pasado. En aquel entonces, mi relación con Eduardo todavía era buena. Yo estaba acostada sobre sus piernas mientras él me secaba el cabello. En la televisión pasaban un documental sobre las auroras boreales en Laponia. De pronto, me giré hacia él y le dije, Eduardo, este año vayamos a ver la aurora. Sí, él sonrió al ver mis ojos llenos de ilusión. Claro, cuando tengamos tiempo iremos. Pero año tras año, la empresa siempre estaba ocupada. Nosotros siempre estábamos ocupados. Parecía que nunca había tiempo para viajar, ver la aurora o montar en un trineo de renos. El invierno pasado viajé sola a Laponia. Contraté un guía local y finalmente vi la aurora que tanto había soñado. En medio de aquel paisaje helado pensé, muchos paisajes no necesitan ser esperados. La semana pasada, revisando mi álbum de fotos en el móvil, encontré aquellas imágenes de mí persiguiendo la aurora en la nieve. Me invadió una emoción repentina y publiqué un post. No sé si Eduardo le dio me gusta con tantos que recibo cada minuto. No tenía tiempo ni ganas de revisar quién era. Tampoco sabría distinguir, entre tantas fotos de perfil, cuál podría ser la suya. En la mesa, mis amigos levantaban sus copas para celebrar a uno de ellos que acababa de divorciarse. El restaurante elegido para la reunión tenía una vista magnífica. Desde mi asiento junto a la ventana panorámica podía ver toda la ciudad iluminada, extendida bajo mis pies. 18 años atrás, aquí había una muchacha que luchaba por sobrevivir con apenas 50 yuanes a la semana. 18 años después, Chloe, con 35 años, había llegado a un lugar que ni ella misma habría podido imaginar. Levanté mi copa, me uní sonriente a la celebración. Un brindis por aquella que, persiguiendo a Eduardo, no dejó de escalar. Un brindis por mi amiga divorciada, liberada del sufrimiento. Un brindis por mí misma.